alegría volver a estar con ustedes, volver a estar con Robson, y en realidad primera vez con los estudiantes, pero sí digo ustedes porque detrás de Robson hay una institución que él representa, y además de ser un excelente profesional, un colega, la verdad que admirable, es una muy buena persona, y esas son cosas que yo valoro mucho de los colegas, sobre todo en este momento en el que todos estamos muy nerviosos, muy intranquilos, muy inquietos por todo lo que pasa. No quiero dejar de decir cada vez que me invitan a hablar de alguno de los artículos o de algo de lo que estamos investigando, la gratitud de corazón por compartir con ustedes algunas ideas para poder, después de que termine esta charla, irme con otras ideas, que seguramente van a surgir del intercambio que surja con los estudiantes. Así que te agradezco de corazón, Robson. La profesora Mercedes Posada está atravesando una situación personal compleja. Vamos a poner toda la mejor energía para que se solucione, y se disculpa por no estar presente en este momento. Les cuento un poco de qué se trata la clase de hoy, o el compartir con ustedes un artículo. Hace más o menos un año atrás conversábamos con la colega Mercedes Posada. Ella es docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena de Indias, Colombia, y yo soy docente de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Rosario. Nos hemos conocido con Mercedes en estos intercambios que muchas veces hacen en las universidades. La Universidad de Cartagena me invitó a dar una charla, y ahí tuve posibilidades de conocerla a Mercedes. En ese momento, ella con sus investigaciones relacionadas con la comunicación, y yo con mis investigaciones relacionadas con la literatura y la imagen, conversamos sobre problemáticas que nos acercaban, que tenían que ver precisamente con esta irrupción cultural, social y en imagen de lo que son los feminismos, lo digo en plural, ¿sí? De la conciencia feminista que estaba ocurriendo de una manera brutal, muy violenta en todos los términos, violenta en el sentido del terror que despierta el feminismo, y violenta por las políticas oportunistas que de alguna manera demonizan cualquier tipo de minoridad que sale y pide sus derechos, ¿no es cierto? Porque los ha perdido. Entonces, en virtud de esta situación, conversamos con Mercedes, que ambas teníamos mucho en común, más allá de que nuestras disciplinas son hermanas porque son sociales, pero son disímiles porque son muy distintas. Ahí también conversamos con ella, y me parece que es oportuno decírselos a ustedes, porque creo que a ustedes también les pasa, que llegó un momento en el que las disciplinas dejaron de ser lo que fueron para convertirse en una suerte de crisol de colores, ¿sí? La transdisciplinariedad que está ocurriendo a través de los distintos estudios que mixturan la imagen, el discurso, la comunicación, ¿sí? Y los conceptos teóricos que vienen de diferentes líneas sociológicas, filosóficas, filológicas, hace que hoy tengamos investigaciones muy, muy buenas, que lo que hacen es hacer reflexionar a colegas o a estudiantes que vienen de diferentes disciplinas, y que sin embargo se ponen como objetivo un objeto de conocimiento, un objeto a conversar, y pueden entre los dos comenzar una conversación. Y esa conversación, que es la que nosotros les propusimos en el artículo que les compartió el profesor Robson, tiene carácter o tiene color a la expertise de la profesora Mercedes Posada de la comunicación, y tiene color y tono la expertise de quien les habla, la profesora Laura, que viene de la literatura y del cine. A partir de entonces, nuestra expertise, empezamos a pensar seriamente sobre algunas imágenes y escenas que como adolescentes y jóvenes que hemos sido, seguimos siendo jóvenes, pero no tan jóvenes, nos constituyeron cuando culturalmente tuvimos que conformarnos. Incluso
mucho antes quizás de empezar nuestra universidad. Y pensamos las dos, ¿qué veíamos en la tele? ¿Qué mirábamos cuando éramos chicas? Además de algún que otro dibujo animado. ¿Qué empezamos a mirar de adolescentes? Bueno, junto a nuestras madres, junto a nuestras abuelas, nuestras primas. ¿Y por qué no? ¿Qué era lo que se veía culturalmente en la Argentina? Que yo sé que en Brasil ocurre lo mismo. La telenovela. La telenovela. No les voy a decir nada que ustedes desconozcan. Todo lo contrario. De lo que voy a hablar es de lo que todos conocemos, pero lo que sí vimos con la profesora Mercedes era que era necesario interpelarnos más aún sobre lo que esas telenovelas hicieron en nuestra conciencia y crearon en nuestra cultura a partir de ciertos mandatos patriarcales y cómo desentrañar esos mandatos, no solo como mujeres, sino también como hombres, o mejor, interpelarnos como personas frente al avance de las construcciones estereotípicas que las telenovelas latinoamericanas proponían, ¿sí? No, digamos, en este momento nosotros, con este artículo que ustedes están leyendo, estamos escribiendo un capítulo de libro que le vamos a presentar al profesor Robson, por lo cual en el trabajo realizado hasta el momento, el que compartimos con ustedes, ustedes no van a encontrar allí una novela brasileña. No la van a encontrar. Ojalá hayan leído el artículo y me digan, Laura, hay una novela tradicional. Bueno, yo recuerdo Doña Bella, por ejemplo, en el Brasil que tiene esas escenas. A ver, ahora, ¿qué nos importa nuestro artículo? Solamente mostrar cómo la telenovela construía un tipo de modelo femenino. No, no nos interesa eso. En todo caso, nos interesa crear una mirada crítica respecto a la conformación del modelo de mujer, del modelo de hombre, del modelo de ser feliz, del modelo de amor que proponían en en cada uno de sus argumentos. Quiero decirles también que las novelas con las que trabajamos tienen hoy 30 años aproximadamente. Quiero decir, son novelas de antes del año 2000. Sin embargo, hay muchas escenas de esas novelas que hoy siguen siendo reproducidas en algunas novelas que seguimos consumiendo y también en algunas series y en algunas películas. Ahora, ¿qué pasa con estas escenas? Son un modelo que se le ocurrió a un productor y que ese productor tuvo un gran escritor que compusiera la historia y de repente le sumamos una cara bonita de una mujer hermosa que es actriz, un galán de telenovela que va a hacer que todas las mujeres estemos sentadas mirando a ese galán. Bien, sí, es una construcción de absolutamente todo, del fenómeno imagen, que les voy a contar yo del cine, porque digo, para remontarnos a cuál es el fenómeno de la imagen o qué logran estos estereotipos sociales en nosotros, tenemos que pensar en lo que ocurrió en 1900 con la incursión del cine y más en 1920 o 15, cuando los films de Estados Unidos irrumpieron en el territorio de América Latina e impusieron en el 17 el Star System, ¿sí? ¿Qué pasaba con esas caras bonitas, con esas mujeres preciosas? Creio que travou a internet dela. É, aqui parou também. Deve voltar já. Vamos agora dar um pouco. Tá dando para compreender bem o que ela está falando? Que às vezes trava só pra gente e ela continua normal. Vou falar com ela aqui. Sim, tá dando para compreender, sim. Bom,
Ela caiu e deve voltar. Coisas da internet. Acá estoy. Ok, Se trabó ok. internet. Sim, sim. Va a pasar esto, disculpen. Entonces les decía, vamos a esto, nos remontamos a los inicios del cine para también pensar qué es efecto modélico, qué esa traslación, qué esa identificación que ocurría en aquellos primeros espectadores que además no tenían el ojo preparado para la imagen, diferente a nosotros que hace 30 años nacimos con la TV, nacimos con la imagen, por lo cual es distinta la experiencia. Sin embargo, no deja de ocurrir una experiencia cuando un televidente mira una telenovela, escucha un argumento, experimenta un argumento. Quiero decir con esto, hay elementos de aquel primer cine de los 20 que se sigue de alguna manera experimentando, ya sea cuando vamos al cine a ver una película como cuando vemos algo en la televisión. Hay algo que ocurre entre el espectador y lo que se ve que tiene un efecto psicológico, ¿sí? Ahora, ¿era eso lo que a nosotros nos interesaba? No era eso lo que a nosotros nos interesaba. Es interesante pensar en la identificación y traslación y transferencia que ocurre en la imagen del espectador. Claro que es interesante, pero lo que más nos ocupaba a la profesora Mercedes y a mí era la construcción de cultura. Era cómo estas telenovelas proponían ciertas ideas de lo que debía ser una mujer, de lo que debía ser un hombre, de cómo se veían las minorías sexuales, de cómo se veía la diversidad, de cómo se veía el gay, ¿sí? Ese gay ridiculizado, porque se lo ponía siempre en un personaje de la chusma, el chismoso, el que traía cosas no buenas al lugar, ¿no? Entonces, esta construcción de argumentos donde el estereotipo estaba a flor de piel, era lo que nosotras, las mujeres, los hombres también, pero nosotros nos preocupábamos mucho, nos preguntábamos mucho por esta cuestión de la irrupción de los feminismos, consumíamos, mirábamos junto a nuestras abuelas, junto a nuestras madres, y además, y esto es lo fundamental, mirábamos esas telenovelas porque era el tema del que hablábamos con nuestras amigas. Nosotras con nuestras amigas comentábamos el argumento de la novela. La Argentina funcionaba así. Argentina separaba la actividad en Argentina por ver el capítulo de la novela. Esta construcción, que es cultural, que es social, no deja de ser también una construcción de determinados modelos y estereotipos que, de alguna manera, no se acababan cuando uno apagaba la televisión. Esos estereotipos sociales no quedaban en el argumento de la novela, sino que eran reproducciones culturales que al mismo tiempo, sin que supiésemos, trabajaban en el inconsciente de la construcción colectiva de la cultura. Entonces, ahí es donde nosotras dijimos, bueno, trabajemos con esos argumentos, veamos cuáles son las construcciones que hay respecto de la mujer, cómo tiene que ser una mujer, por qué la mujer no puede tener las mismas libertades que el hombre, por qué cuando en algunas telenovelas la mujer tiene una actividad que le correspondía al hombre o un trabajo, una labor que se consideraba solo masculina, hacía que esa mujer se volviese rara, monstruo, que se monstruorizaba, ¿no? Esa mujer que quizá decidía ser infiel, la infidelidad es un atributo masculino. Y digo atributo porque muchas veces esta cuestión de la promiscuidad era un valor en la construcción del macho, del varón, ¿sí? Entonces, de repente, cuando esa mujer era infiel, la telenovela hacía que ese personaje sea aborrecido por todas nosotras. ¿Por qué? Porque era la mala, porque tenía estas actitudes que obviamente no te lo decían directamente, quiero decir, no te decían, es la mala porque hace cosas que le corresponden al varón. No, te la pintaban como la mala, la despreciada por la familia. Y en algunos casos, estas mujeres que tenían conductas no aceptadas por la cultura para la versión femenina de la vida, muchas de ellas padecían enfermedades y terminaban muriendo, o las llevaba por delante un auto,
la atropellaba un auto, ¿no? O algo les ocurría. ¿Por qué? Porque eran disfuncionales al modelo femenino que el estereotipo social, que la valoración social construye en el argumento, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Les voy a compartir, nosotros con la profe Mercedes, con la profe Mercedes preparamos un reel donde tenemos algunas escenas de algunas novelas latinoamericanas para que recordemos argumentos terribles, algunos de ellos donde presenciamos violaciones, ¿sí? Donde presenciamos violaciones y cómo esas violaciones, esos ultrajes que le ocurren a una mujer, hace que la trama de esa telenovela, que ese argumento, termine por definir que esa mujer que ha sido violentada sexualmente termine enamorado de su violador, ¿sí? Veíamos esas novelas y en ese momento no nos preguntábamos respecto de las violencias. Veíamos que Leonela, que es una de esas protagonistas de esas novelas, bueno, había sido violada, pero que el violador, redimido porque era varón, tenía una segunda oportunidad y por qué no hacer feliz a su víctima. Vamos a compartir entonces algunas imágenes y después voy a seguir conversando un ratito con ustedes y bueno, aquellos que quieran preguntarme o frenar y dar algún ejemplo, bienvenido sea porque podríamos conversar acerca de las ideas que a ustedes les vayan surgiendo. Comparto imágenes con ustedes. Bien, ¿se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Se escucha la música? Perdón, la frené. Sí, sí, escucho bien. Perfecto. Apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama. No puedo ni a uno, pero pueden patear a uno. Ah, yo soy un hombre. No me tanto como él. ¿Entiendes? Aparte que yo no estoy bien vestido, ni tengo el billete aquí en el bolsillo. ¿Entiendes? No. No pierdas. ¿Me tienes que oír? Bueno, quería comentarles algo antes de seguir con la escena. Acá tenemos el caso de Leonela, esta telenovela colombiana, en la que precisamente ocurre la violación en la orilla del mar. La escena anterior a la violación es que este señor se había insultado, se había peleado con el novio de Leonela, con el enamorado de Leonela. Y entonces, a partir de ese problema, Leonela llega a su casa, despide a su novio y sale a caminar con su bata por el mar. Y cuando sale a caminar, este señor que estaba bebido la encuentra y la viola. Esta escena que le vamos a mostrar ahora es cómo él, luego de haberse despertado y de haberse dado cuenta de lo que hizo, le comenta a un compañero de trabajo
sobre el ultraje y la violación cometida, ¿sí? Yo allá en la playa, ¿me entiendes? Caminando sola por la playa, por la arena y con una bata encima, una bata sola encima, ¿tú me entiendes? Una bata sola, no me digas. Pero yo estaba sofocado, ¿tú me entiendes? Yo estaba ciego de la rabia. Y entonces, claro, yo no me había podido desahogar, ¿me entiendes? Y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, que nada, y entonces yo le reclamé, ¿me entiendes? Yo le reclamé porque claro, yo fui detrás del carro, entonces yo le reclamé. Yo solamente quería hacerme oír, te lo juro, palabras, mira, palabras nada más que hacerme oír, pero entonces de pronto ella, chico, ya empezó a reclamarme y a pegarme. Bien. Bueno, lo que acabamos de ver es un poquito más larga la escena, pero no tiene mucho más, más sentido que sigamos. ¿Me escuchan, verdad? ¿Se escucha bien? Escuchamos, Sí, ahí los veo, escuchamos. ahí los veo. Bueno, digamos, ¿qué es lo que llama la atención de la escena, además de la cuestión de la violencia, del ultraje? Hay un montón de estereotipos que aparecen dando vueltas, que tiene que ver con la mujer que camina sola. Es como que, bueno, una mujer no puede caminar sola. Siempre tiene que estar acompañada, y mejor así por un hombre que la proteja. Segundo estereotipo, ¿no? Porque el hombre debe proteger a la mujer. Ahora, qué terrible para los hombres, ¿sí? Ser el protector de la mujer. Ser el que tiene que traer el sustento a la casa, y que muchas veces las crisis, sobre todo de nuestra Latinoamérica, hace que esas crisis golpeen a hombres y a mujeres. Hay muchos varones que se quedan sin trabajo. Y qué terrible culturalmente y socialmente, para volver a tu casa a decirle me quedé sin trabajo, y a la tristeza y a la decepción que es no tener trabajo, sumarle que sos varón y que tenés la obligación de ser vos el que sustente esa casa, ese hogar. Por eso digo, yo voy a ser muy equilibrada. No me interesa conversar de un feminismo que esté en contra del varón ni opuesta al varón. El feminismo, los feminismos de los que yo les hablo y lo que hablamos en nuestro artículo con la profesora Mercedes, y el machismo o la construcción patriarcal, si se quiere, a la que nosotros adherimos, tiene que ver con procesos estereotipantes que en todo caso acotan igualdad, o sea, desigualan a la sociedad, y al mismo tiempo sobrepasan sobre los derechos de alguna persona. Para poder salir de la corriente más violenta del patriarcado, se sale de la mano del hombre. No se sale en contra del varón, sino que se sale de la mano del varón. Ahora bien, fíjense cuántos estereotipos, ¿no? Ella caminaba sola, listo. Ya tenés el primer error de ella de haber estado sola en la playa, y dice el protagonista, sola en la playa, con una bata, sola. Bata es una ropa medio traslúcida, transparente, de cama, o sea, como uno va a dormir. O sea, encima que caminaba sola, estabas vestida provocativamente, ¿no? Actualmente, muchas mujeres que pasan por estas situaciones horrorosas se acercan a las comisarías de la mujer y encuentran a algún oficial, mujer o varón, que les dice, ¿qué tenías puesto cuando te pasó esto? ¿Qué llevabas de ropa? ¿Qué tenías? ¿Sí? Quiero decir, Leonela es de hace 35 años atrás. El estereotipo social se sigue reproduciendo. La violencia se ha vuelto cada vez más feroz, porque con todos estos ejemplos que hemos visto, que hemos consumido, deberíamos, por lo menos hoy, preguntarnos, ¿por qué considerar que la ropa que lleva una mujer es motivo para violentarla en contra de su voluntad? Bien, y otra cosa, el varón estaba sofocado. El varón necesitaba descargarse, lo dice en el relato. Yo estaba sofocado, yo necesitaba descargarme. Justificación absoluta del delito, del ultraje y de la violación. La canción de la telenovela, la letra de la canción de la telenovela dice esto: apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama. La idea del amor con el sufrimiento.
¿cuántas veces escuchamos de nuestras madres y de nuestras abuelas que si dolía era porque estábamos enamoradas? Si nos hacían, ¿cuántas veces escuchamos si no te cela no te ama? Si no tiene celos la persona que está con vos, bueno, entonces no te valora. Por suerte, de a poquito estamos desandando ese camino y nos vamos dando cuenta que cuanto más libres estemos con el que estamos con la persona que tenemos al lado, sea un hombre o una mujer la que elijamos para compartir nuestros momentos, es justamente tener confianza y darle la posibilidad al otro que se libere, no preguntarle a cada rato dónde estás, con quién estás, bueno, algo que vivimos todo el tiempo. Digo, estas telenovelas no hacen más que reflejar de un modo más antiguo, con otro tono de voz, desde otros relatos, los estereotipos sociales con los que convivimos y que tenemos que descraquear y empezar a tratar de que las cristalizaciones que proponen los estereotipos empiecen a quebrarse. Por lo menos porque nosotros nos preguntemos si eso nos hace bien como personas y como cultura, o si eso nos está dañando, o si nos está violentando. Para todo esto que les estoy comentando, nosotros con la profesora Mercedes también trabajamos, además que de algunas teorías feministas, trabajamos con el círculo Bakhtin, ¿sí? Mijael Bakhtin es un filólogo ruso, seguramente conocen o han escuchado hablar de él, que conformó un círculo de pensadores, precisamente él integraba ese círculo, pero ¿saben lo más interesante del círculo de pensadores de Bakhtin? Es que ese círculo estaba conformado por sociólogos, psicólogos, filólogos, ¿sí? O sea, ese círculo estaba conformado por lo que dijimos hace un ratito como lo transdisciplinar. Había diferentes disciplinas que se juntaban y pensaban, ¿sí? ¿Por qué utilizamos la teoría de Mijael Bakhtin? Es una teoría marxista. La de Bakhtin es un marxismo mucho menos dogmático que otros integrantes del círculo. ¿Por qué nos interesa? Porque Mijael Bakhtin propone que la interpretación lingüística de lo que se dice queda a medio camino de la realidad. ¿Por qué? Porque lo que propone Bakhtin es que empecemos a pensar desde una sociolingüística, que lo que decimos tiene y posee ecos de voces anteriores, pero que al mismo tiempo lo que decimos está preñado o está compuesto de las respuestas que van a venir. Es decir, a mí no me sirve de nada conversar con ustedes y que quede todo así. Yo quiero una respuesta. El silencio también es una respuesta, ¿sí? Siempre que hablamos y decimos, vamos a necesitar una respuesta. Pero eso que decimos tiene ecos de lo que escuchamos, reelaboramos lo que escuchamos y a partir de la reelaboración que realizamos, producimos un nuevo enunciado. Esta teoría de la que les hablo nos sirvió muchísimo para comprender la ideologización que tienen los argumentos de las telenovelas latinoamericanas. Y esa ideologización se la acompaña de imagen, ¿sí? Porque también se construye un canon de belleza, ¿sí? Depende del país de donde provenga la telenovela, va a ser, la protagonista puede ser rubia y de ojos claros. Obviamente para la mujer no blanca le van a corresponder los lugares por ejemplo, del servicio doméstico. Hay una telenovela, María Bonita, con la que también trabajamos, y María Bonita es piel blanca y el servicio doméstico es no blanco. Quiero decir, todos esos estereotipos, esos lugares, esas incomodidades sociales que nosotros vemos en nuestras culturas, están absolutamente resueltas en las telenovelas. Y están dadas así, y no hay mayores preguntas al respecto de si eso, no si está bien o si está mal, si esa es la cultura y si esa es la sociedad que queremos, ¿sí? Voy a seguir compartiendo con ustedes algunas imágenes.
¿no? ¿Me entiendes? Seguramente tenía tus... Ya está. Oye. María bonita. Usted me gusta, María. Me gustó desde que la vi. Ahora entiendo por qué su amiguito el conductor se empeñó en traerla. Seguramente tenía torcidas intenciones. Pero yo me le voy a adelantar. Suélteme. Suélteme. Laura, escúchame, Laura. Puedes desligar un rato o teu microfone? ¿Cómo, perdón? Tu microfone está Hola. interferindo. Ah, ¿sí? Sí, ¿Cómo hago? ¿Lo tengo que apagar? sí, tentas. A ver. Não, sim. ¿Se escucha ahí? Não. No teu microfone da câmera. Da tua câmera. É porque ela vai ter que tirar a apresentação para poder acessar. Ah, tá, entendi. Não, Perdón, ¿cómo? Teu microfone está interferindo com algumas pessoas. Aí ela teria que fechar o áudio, mas vai ter que tirar a apresentação, fechar o áudio e voltar para a apresentação. Deixa de compartilhar isso. Eso. A ver. Sim, agora tira teu áudio. Quita o áudio. ¿Quito el audio? Sim. E aí compartilha novamente. No microfone. Quita o teu áudio. Sí. A ver. Eu posso fazer isso por ela. Deixa eu fazer aqui por ela. Esse é o problema, tá? Quando tira o áudio dela, também tira o som, entendeu? Ô, Laura, não funcionou. Talvez diminuir o microfone dela, diminuir o volume do microfone dela. Só diminuir o microfone, será? Tá, liga teu som. Teu áudio está sem som. Tu estás sem som. Aqui, ó. Ahí está. A ver, voy a intentar Sí. otra cosa, a ver qué pasa, ¿sí? Intento. Sí. Que estoy viviendo todo esto. ¿Cómo es que ahora pretende ¿Se mejoró? Sí. Ah, perfecto. Ahí vamos. ayudarme? ¿Será que estoy arrepentido? Pues no creo en sus arrepentimientos. No creo en una sola palabra de usted. Tampoco necesito su ayuda. Para ayudarme está Dios. Y si Él no lo hace, lo hará el diablo. Cualquiera menos usted. Ô, Laura, Saca de aquí. não te escutamos Não sei. agora, sim. Me lleva Ah, como sea. Aqui, ok. Não, agora não te escutamos. Pero antes, quisiera dejarle algo ahora sí. necesitar. Agora sim. Única de usted. Si siente usted comezón en el pecho, del lado izquierdo, del lado del corazón, aplíqueselo. Le va a quitar la comezón. Bueno, les voy a explicar algo, porque si no, no vamos a entender nada.
María Bonita, que es esta producción que, bueno, que acaban de ver, fíjense que no es muy diferente el argumento, digo, esta cuestión ocurre también una violación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia argumental? María Bonita era una cantante mexicana, ¿sí?, que viaja a Colombia. ¿Por qué? Porque el presidente la había llamado para la fiesta de cumpleaños, para que tocara en la fiesta de cumpleaños. Ese muchacho que ustedes ven es el opositor político al presidente, que tenía un movimiento político en contra de ese presidente que era corrupto y no sé qué. Cuando se entera que María Bonita había sido invitada por el presidente para tocar en su fiesta, le dice que no vaya, que era un corrupto. Entonces ella le dice, mirá, yo voy porque a mí me pagan, o sea, la hace corta. La cuestión es que María Bonita va al recital, va a dar su recital, tiene un problema con el presidente, se va de la casa enojada con el presidente, porque el hijo se quiso propasar con ella. Siempre tiene que ver la cuestión sexual y la cuestión del cuerpo de la mujer como objeto, siempre, siempre. Se va de la reunión y cuando sale de esa reunión se lo encuentra este señor la lleva a la playa y la viola. Y la viola porque le dice, me voy a vengar del presidente. O sea, él cree que tomando el cuerpo de María Bonita por la fuerza, violentándola sexualmente, se estaba vengando de alguna manera del presidente, que no tenía amoríos con María Bonita, no era su mujer, ¿sí? Bien. Eso que dice lo de la marca, vieron que les muestra una botellita como una medicina, es porque este señor, cada vez que tomaba por la fuerza a una mujer, cada vez que las violaba, las marcaba con un sello como si fuesen vacas, ¿sí? Como hacen con el ganado, las marcaba, ¿sí? Es tremenda María Bonita. Si ustedes pueden ver algunas imágenes en YouTube, van a ver lo tremendamente violenta que es, porque es como que, no, digamos, no, miren, me quedo sin palabras para poder definir cómo de alguna manera se considera al cuerpo de las mujeres, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este argumento sigue avanzando cuando María Bonita llega violada al hotel donde estaba descansando, se encuentra con el servicio doméstico. Obviamente el servicio doméstico estaba protagonizado por una mujer no blanca, y esa mujer no solamente le dice que fulanito era buen muchacho, sino que bueno, lo hizo, pero olvidate, o sea, como que justifica la violación y el ultraje que había recibido María Bonita. La novela avanza, obviamente este señorito se va a enamorar de María Bonita, la va a conquistar, no sé ni cómo termina. Lo que digo es que volvemos al argumento de la violación, volvemos al argumento de la mujer como objeto, volvemos al argumento de considerar la sexualidad como aquello inmaculado que una vez perdido además, no solamente en lo que registra, digamos, en el registro de las violencias, lo que significa una violación, ¿no? Una vez perdida, esa mujer socialmente y culturalmente quedaba manchada. Esa mujer socialmente no era considerada una víctima de violación, sino que era culpable de la violación. Y al mismo tiempo, porque la sociedad misma lo determinaba así, bastante, digamos, alejada de la posibilidad de rehacer su vida porque el bien preciado lo había perdido en una violación. Quiero decir, muchas de las novelas latinoamericanas tienen que ver con esto. Cuando hablan de la sexualidad siempre es brutal, la sexualidad siempre tiene que ver con yo necesitaba descargarme, con la descarga masculina, y tiene que ver también con un elemento que acaba de aparecer se hizo una suerte de encuesta en Estados Unidos. En 15 países se trabajó con diferentes tipos de adolescentes, ¿sí? Adolescencias diversas, ¿sí? Y cuando hablaron de la cuestión de la conciencia de género, a esta cosa que está tan dando vueltas, que es que ya no hay colores para mujeres y hombres, es decir, no, el rosa no es más el color de la mujer y el celeste el del varón, sino que niños y niñas pueden usar el celeste y el rosa. El tema de los juguetes, ¿sí? Las crianzas pueden jugar con juguetes que ya no son juguetes de varón o juguetes de mujer, sino que podemos jugar con pelotas siendo mujeres y con muñecas siendo varones. Bueno, la mayor, digamos, el mayor problema que tiene que ver con este estigma de género que despierta la cultura y sobre todo las crianzas en las familias, porque digamos, ¿dónde comienza la estereotipación de género en la familia? Tiene que ver con
dos elementos que ya los hemos nombrado, pero que son constitutivos de la conciencia, así como tenemos las cuestiones, las plusvalías y demás como conciencia de clase. Bueno, acá en conciencia de género tenemos a la mujer construida como la sumisa, como aquella que tiene que ser sí o sí protegida por el hombre. Es como el mayor, digamos, el estereotipo que más daño hace a la conciencia de esa niña adolescente que se tiene que convertir en persona. ¿Por qué? Ahora les voy a decir por qué. Y en el caso de los varones tiene que ver con la conformación del macho, la conformación de un hombre que no puede llorar, que no se puede sensibilizar, que tiene que ser promiscuo y que tiene que ser siempre fuerte, y el que de alguna manera sea el sustento del futuro de una mujer. ¿Por qué son los más traumatizantes esto? ¿Por qué estos estereotipos de género, podemos decir, marcan traumáticamente a estas adolescencias? Precisamente porque lo que está ocurriendo con estos estereotipos sociales es que en el caso de las mujeres haya, en algunas culturas, muchos embarazos, ¿no? Esos embarazos no es solamente falta, digamos, de educación sexual, sino que tiene que ver muchas veces con que esa mujer, esa niña, se siente protegida por ese varón, ¿sí? Y de repente, en otras culturas se llega al casamiento o a vivir con ese varón porque una mujer sola no puede vivir. Entonces se da el tema de los embarazos adolescentes, se da el tema de los casamientos de niñas o de mujeres muy, muy jóvenes. Y en el caso de los varones se da el caso del niño que se agarra ¿no? a puñetes con sus compañeros, se pega con sus compañeros de clase, niños que son más propensos a la drogadicción, ¿sí? Un montón de situaciones que hoy estamos viviendo socialmente, que nos constituyen y que forman parte de los mayores flagelos de desigualdad y de falta de libertades precisamente sociales, tienen que ver con la marca de género que nace ni más ni menos que en el seno de la familia. Por eso es tan importante que nosotros, desde las familias, podamos hacer un trabajo con la conciencia de género. Y en algún punto ustedes me dirán, ¿y qué hacemos? ¿No miramos este tipo de argumentos? No, sí, miren las novelas que quieran. El tema es que nosotros podamos tener la suficiente conciencia crítica de darnos cuenta cuánta construcción de tipo de persona sale a partir de esos argumentos. Argumentos, déjenme decirles que en el 100% de los casos de los argumentos de las telenovelas latinoamericanas, el 95% fue escrita por mujeres, ¿sí? ¿Por qué digo esto también? Porque si no parece siempre que es la guerra entre el varón y la mujer, ¿no? Entre el hombre y la mujer. No, acá se trata de otra cosa. La construcción patriarcal, muchas veces las grandes reproductoras de la reconstrucción patriarcal somos nosotras las mujeres. Somos nosotras con nuestras propias compañeras de trabajo, somos nosotras con la crianza de nuestros niños, que tenemos un niño y tenemos una niña, y sin embargo al niño varón no le hacemos hacer las tareas del hogar, porque creemos que son tareas para las niñas, ¿no? Un montón de situaciones que son de la vida cotidiana y que aparecen. Y cuando aparecen, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la maestría que estoy haciendo? Tiene que ver, porque elementos que se ponen, elementos pertenecientes, por ejemplo, al constructo de la imagen, elementos pertenecientes al constructo de los distintos discursos, se ponen al servicio de la reproducción automática, ¿de qué? De cristalizaciones de sentidos que se dan de una vez y para siempre y que parecieran no poder deconstruirse, ¿sí? Laura es una mujer de 44 años, ¿sí? Que ahora parece una mujer normal. Y lo digo ¿por qué? Porque recién hace 4 años tuve una hija. Laura, con 39 años, no era normal para parte de la sociedad, porque no tenía hijos. Porque si bien tenía pareja, no tenía hijos, entonces quizá Laura tenía un problema de salud por el cual no tenía un hijo. Laura no tenía posibilidades de ser mirada por esa sociedad como una mujer que no quería tener un hijo. No había posibilidades de que la mujer no quisiera tener. No, seguramente esa mujer tenía una enfermedad. Estos estereotipos que conforman en este caso mi vida personal, digamos, son exactamente los mismos, con más rigor, con más violencias, con menos filtros, que aquellos que nosotros mamamos en las telenovelas, ¿sí? Lo que les decía de María Bonita tiene que ver precisamente con que esa reproducción de estereotipos sociales, esa reproducción de situaciones cristalizadas, la lleva a cabo personajes femeninos, personajes masculinos,
el argumento en sí mismo y ciertas situaciones que son vividas como naturales, cuando en realidad lo único que se hace es naturalizar las violencias y al mismo tiempo que se naturalizan las violencias, se justifican. Al naturalizarse la violencia, se justifica el delito. Y el delito deja de ser delito para convertirse en, como dijo este señor, como dice, yo estaba sofocado y ciego de rabia. El sofocamiento de un varón se convierte o deja de ser una violación para convertirse en un sofocamiento masculino, ¿sí? Bien. A ver si puedo... Espérenme un segundito. Estoy compartiendo pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Tanto será que yo empato. Espérenme que lo que quiero es que, esto ya se los conté. Bueno, lo que van a ver ahora es un fragmento de una novela, que no sé si ya habrá llegado a Brasil, que es una novela argentina, Amo y Señor. Fíjense. Jamás se atreva a ponerme un dedo encima. Soy Victoria Escalante y represento cosas sagradas. La tradición, la cultura, la educación, la moral, la dignidad y el orden. Y usted es un bastardo. Yo represento a la gente que se hace de abajo. A esa gente represento. Por eso me permito tocar lo que yo quiera. Yo creo en el linaje del espíritu, no en el linaje de los apellidos. Y cada momento que pasa me veo más tentado a darle una bofetada. ¿Por qué no lo hace? Atrévase. Churma. Atrévase. Allá tiene mi mejilla, atrévase. Te ruego que pase por alto esto. Su educación, su cultura, le van a permitir comprender la mala conducta, la chusma, bastarda. Y mi padre. Nadie osó nunca ponerme una mano encima. Es una lástima. Es una lástima, lo hubieran hecho porque usted se hubiera convertido en una señorita respetuosa, bien de su casa, de su hogar, y no en una pequeña que ni siquiera respeta al otro ser humano. Debería decírselo a mi padre. Dígaselo. Vamos, yo en su lugar se lo diría. Y cuéntele por qué le pegué. Dígaselo. Bien. Escena, ¿me escuchan, verdad? Sí. Sí. Perfecto. Escucha. Bueno, esta escena de Amo y Señor, yo no sé si ustedes habrán visto esta novela, sus padres o alguien, estamos hablando de Arnaldo André, que es un actor paraguayo, y de Luisa Culioc, que es una actriz de telenovelas argentinas. Hoy, bueno, estos dos señores ya están muy más grandes de edad. Fíjense, además de que ocurre lo de la bofetada, ¿no? Pegarle a una mujer. Hay otros elementos que son más o tan terribles como la bofetada que muestra la imagen, es decir, la imagen que muestra, el golpe. Sin embargo, detrás de esa imagen, y ahí es donde a nosotros nos interesa también recaer, y por eso decimos lo que decimos en nuestro artículo, lo subliminal, el discurso, ¿no? Eso otro, esas voces que aparecen de otro lado y que vienen a decirnos, reacentuadamente nos vienen a decir otra cosa. Fíjense, emparenta el golpe a la clase baja, emparenta el golpe a la chusma, emparenta el golpe a la bastardía, emparenta el golpe a la clase baja. Quiero decir, el protagonista, interpretado acá por Arnaldo André, era un muchacho que no tenía casta, o sea, era hijo de, pero no reconocido. Venía de abajo. ¿Y qué le dice a ella además de bofetearla? Sí, ¿sabe qué? La bofeteo porque usted me tiene que entender, porque usted está educada en otra, y usted sabrá que de la clase de abajo podemos hacer esto. Encima del golpe, que es tremendo,
el mensaje de que la clase baja, los bastardos, los desclasados son los que dan el golpe. Travou novamente. A internet dela tá com problema. ¿Se trabó? ¿Estamos? Voltou. Está de ¿Estamos? volta. Perfecto. No, y les decía esto, súmenle otro elemento terrible. Contáselo a tu papá, dice él, porque quizá a usted le hacen falta, le hubieran hecho falta unos buenos golpes para ser distinta, ¿no? Digo, terrible lo de la bofetada, terrible. Ahora, a esa violencia expresa que es corporal, se le suman las otras violencias que son discursivas y que son de la cultura, ¿sí? A vos te hace falta un par de bofetadas, me tenés que entender porque los bajos, los bastardos somos los que golpeamos, y hablalo con tu papá, no lo dice, pero dice, ¿no? Hablalo con tu papá, que es hombre, no lo dice, pero no lo sugiere porque me va a entender. Porque los hombres podemos adoctrinar con una bofetada, ¿sí? Quiero decir, vuelvo, estos elementos que son visuales arrastran una suerte de sedimento cultural, de sedimento social, de sedimento de valoración social, de sedimento de estereotipo, que son aún más corrosivos, más fuertes que el golpe mismo, que la bofetada misma, ¿sí? Bien, sigo presentando. Suelte la mano. Se volvió. Yo voy a ir adelantando porque si no... Bueno. Alma rebelde. Vas a ser la esposa de un hombre que te repugna y al que desprecias a Ana Cristina. No quiero que seas mía, Ana Cristina. Que seas mía. Te voy a enseñar lo que es la pasión de un hombre. Escuchen esto. Te voy a enseñar lo que es la pasión de un hombre, ¿no? Como si la pasión fuera tomar por la fuerza el cuerpo de la mujer en este caso, ¿sí? Otro estereotipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos estereotipos no solo lastiman a las mujeres, lastiman a los varones también. Digo, porque hay construcciones patriarcales en las cabezas femeninas también que creen en cierto tipo de amor, ¿no? Esto del amor, de este amor rosa, que también conversamos en nuestra comunicación, ese amor sentimental, ese amor que siempre tiene olor a flores y que no tiene en absoluto nada que ver con la realidad, ¿sí? Esta pareja, estos chicos eran novios, no es que él abusa de ella, sino, digo, que él abusa de ella porque no la conoce, no, eran pareja y se pelean y la toma por la fuerza y bueno, y la viola. Serás mía, Ana Cristina. Serás mía. Asume las consecuencias. Voy a adelantar un poquito. Fíjense, ustedes que son especialistas en imagen, aparte del tipo de imagen, o sea, cuáles los planos de los rostros y demás, el juego con la música, ¿no? El momento de la violencia acompañado de una música fuerte, virulenta, el momento de la reflexión, qué hice, qué pasó, qué está pasando, el silencio, ¿no?
sentimientos, Emiliano. No tienes corazón. Me forzaste. Me forzaste. Entonces ya somos dos. Los que no tenemos corazón. Emiliano, nunca creerá en mí. Estoy profundamente herido y lastimado. Yo sé que me merezco un castigo. Pero por favor, Dios mío, no me quites su amor. Esto es re loco. Y digo, ¿por qué digo esto? Emiliano la viola, Emiliano la fuerza, Emiliano hace lo que ella no tiene ganas de hacer y le pide a Dios que por favor la perdone a ella porque Emiliano no la va a perdonar por haberle dicho que la había forzado, ¿no? Digo, este es el argumento de la telenovela, ¿no? Ni que hablar de patrones de los que no hemos hablado y que tiene que ver con los impuestos por las iglesias o por las religiones, ¿sí? De cuál es el rol de lo femenino y cuál es el rol de lo masculino dentro de lo que pregona una religión, ¿no? Porque ese daría para otra charla aparte, pero bueno, estas telenovelas también están atravesadas por la presencia, sobre todo del cristianismo y de la culpa, que es algo que parece ser propio de la mujer, sobre todo por ese famoso pecado original, donde es la mujer la que tienta al hombre para que coma la manzana. Esa reproducción que es bíblica, es una reproducción que parecería que debería haber muerto en todo caso en esa literatura bíblica, y sin embargo la vivimos día a día en nuestras construcciones culturales, ¿sí? Bien, ¿qué más les puedo decir? Bueno, grosso modo, el ensayo lo que propone precisamente es volver sobre ciertas nociones del feminismo o de los feminismos, pero precisamente para poner contra las cuerdas lugares que generaban confort o comodidad dentro de los cánones de la sociedad y empezar a preguntarnos para poder desentrañar y para poder construirnos como una sociedad nueva, como una sociedad de personas que por lo menos reflexionan acerca del rol social que ocupan, ¿sí? Hay algo que es real, más allá de las desigualdades, de lo que estamos atravesando como Latinoamérica, ni que hablar en el marco de la pandemia y demás. Ahora voy a ver los comentarios. Quiero decirles esto. Somos protagonistas de algo que se llama cambio cultural, ¿sí? Estamos siendo protagonistas de un cambio cultural que no está dado de una vez y para siempre, que creo que los mayores efectos los vamos a ver dentro de algunos años. Sin embargo, el hecho de que estemos reflexionando sobre algunas problemáticas que son constitutivas de las minorías, que ponen en tela de juicio la falta de derecho, la desigualdad y sobre todo la autonomía, porque acá más que el empoderamiento, que es de lo que se habla siempre, antes que empoderar a la mujer, lo que hay que volver a la mujer es soberana, y la soberanía de la mujer va de la mano de la soberanía y el respeto que el hombre y que el gran machismo y esa cosa que ando dando vueltas se libere del todo. Con esto y de esto, digamos, y con esto también se pueden trabajar las distintas desigualdades que se generan en las disidencias sexuales, ¿sí? ¿Qué pasa con otras opciones sexuales que no son precisamente las femeninas, ¿sí? Pasa prácticamente lo mismo y hasta más brutalmente que lo que está pasando con la cuestión de la mujer. Otro capítulo para escribir, digamos. Pero bueno, la idea era esa, era que nos pensemos como protagonistas de este cambio cultural, un cambio cultural que necesita poner contra las cuerdas todo el tiempo lo que parecía que era de una manera para empezar a creer que no hay que escuchar más a la opinión común, que la doxa no sirve y que en todo caso, cada vez que alguien te diga un poco de sentido común, lo que vos digas, nada de sentido común. Lo que necesitamos es respetarnos, liberarnos y que esa libertad, por supuesto, no moje el territorio del otro que siempre tiene sus derechos, ¿sí? Así que bueno, yo paro acá, Robson.
tengo más imágenes para mostrar, pero más o menos, pues lo que no quiero es detenerme en cada fragmento del artículo porque ya lo leyeron, y prefiero en todo caso que aquellos que se animen, que me va a encantar, abran sus micrófonos, sus cámaras o sus micrófonos solamente y compartan lo que quieran con todo el auditorio. Muchas gracias, Robson. Muchas gracias, Laura. Há alguns comentários aqui já, né, em chat. Vários comentários. Bom, acho que a Luísa, não sei se alguém quer falar especificamente, gente, se alguém quiser interferir, perguntar, comentar, eu acho que é importante. Eu acho que Laura traz uma discussão muito, muito forte, né, em relação a, partindo da novela como base, partindo do Círculo de Bakhtin como referência teórica, mas traz uma discussão do cotidiano, acima de qualquer coisa, né, que é essa ação especificamente sobre os feminismos, né, assim, os feminismos no plural e como o impacto dessa relação dos feminismos chega da nossa vida no cotidiano. Eu acho que, assim, várias pessoas aqui, creio eu, que trabalham nessa perspectiva também, né, ou estão trabalhando nessa perspectiva a partir da pesquisa, da dissertação, poderiam, então, trazer suas contribuições e se colocar. Acho que... Acá, perdón, acá yo estoy leyendo algunos comentarios. Sí. Es verdad que algunas obras de Nelson Rodríguez trae los ecos estos, sí. Lo que sí que Nelson Rodríguez lo que hace es, creo, a ver, lo que tenemos que pensar también es qué hacen los artistas con el estereotipo. Porque muchas veces la utilización del estereotipo se lo realiza de modo de denuncia.